Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. Radio América. Saludos dominicanos en todo el territorio de la República y en ultramar, en la costa este de los Estados Unidos de América, igualmente a todos sus habitantes de habla hispana. Hoy, martes 25 de marzo del año 2003, les traemos otra edición de Agenda Nacional. Este programa sustenta los valores de la libertad y la democracia y el derecho de los dominicanos y los latinoamericanos al desarrollo económico y social, con apego y respeto a los principios de soberanía y autodeterminación que sustentan y hacen posible la convivencia pacífica de pueblos y naciones, para identificar y analizar los obstáculos que han impedido e impiden que alcancemos la condición de vida y la felicidad a la que somos acreedores. Les habla Leopoldo Espaillat Anita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Orlando Piña. Muy buenas, Roger. Muy buenas, tengas. Bueno, antes de comenzar nuestro guión de temas, no puedo dejar de destacar esta información que sale en la prensa de hoy. República Dominicana formaría parte eventual de fuerza de ocupación de Irak. Perdón, esto estaba precedido de la información de que República Dominicana se adhiere a coalición anti-Irak. Pero una cosa es que República Dominicana diga: yo estoy de acuerdo con usted en lo que usted ha hecho, con lo cual no necesariamente va a estar de acuerdo el pueblo dominicano. Esa fue la posición del presidente de la República. Y después de habérselo dicho al señor Mel Martínez, secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos, entonces se anunció formalmente desde una reunión del Consejo de Gobierno. Pero de ahí a dar este paso, yo no veo cómo la República Dominicana puede comprometerse en tal aventura. Se cita en este reportaje que había como un precedente porque cuando Leonel Fernández se mandó a un puñito de policías a patrullar allá en Kosovo. Pero lo de Kosovo tenía por lo menos, desde el punto de vista de legalidad, la bendición de las Naciones Unidas. De todas maneras, debió prevalecer el respeto a la Constitución de la República, que le prohíbe a la República Dominicana intervenir en los asuntos internos de otra nación, como le prohíbe permitir que se metan en los asuntos internos de la República Dominicana también a otra nación o a extranjeros. Entonces, nosotros venimos en un proceso de involución que es lo que nos hace reclamar respeto a la obra de los fundadores de la nacionalidad dominicana. Porque todo lo demás vendría a ser simplemente un acto de hipocresía de parte del gobierno. Esperar el día de Duarte o el día de Sánchez o de Mello o el 27 de febrero para ir a poner una ofrenda floral, que por cierto esta fue la primera vez que fue el presidente a ponerla. Pero eso no es. Es lo mismo que celebrar el día de Duarte y matar la obra de Duarte todos los días. Entonces, no se puede construir una democracia si usted pisotea la Constitución de la República y vulnera de esa manera el Estado de Derecho hacia adentro, porque ahora lo estamos vulnerando internacionalmente con ese acto precisamente que acaba de producir la decisión de Estados Unidos de ir a la guerra contra Irak sin que eso sea una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces la República Dominicana ha sido comprometida por la voz de su presidente a ese acto de atentado contra el Estado de Derecho internacional. Pero si se va tan lejos como para comprometer la presencia de tropas dominicanas ahí, entonces el presidente de la República se haría reo
de un atentado contra la Constitución de la República, cuyo artículo 3 le prohíbe terminantemente el envío de tropas dominicanas a ningún otro estado. De modo que queríamos hacer esa advertencia, porque como el presidente no está rodeado de nadie que le pueda decir nada, y los que lo puedan decir porque entiendan o sepan de qué se trata, pues no se atreven, de acuerdo a lo que a uno le llega, ¿no? Yo voy a agregar algo sobre ese tema también. Arquitecto, yo creo que, amigos televidentes y radioyentes, hubo una voz que es la voz autorizada en este tipo de situaciones, que disiente de la decisión del señor presidente. Y quiero significarla porque a mí mismo me sorprendió. Yo esperaba otro tipo de reacción, sin embargo, él sentó su posición como una expresión personal y no como canciller de la República, no como una posición oficial del gobierno. Y a propósito de eso, el señor presidente, quien es el encargado de las relaciones exteriores, la acaba de fijar. Pero el señor presidente parece, tengo la impresión, ¿no?, de que en este momento no escuchó la voz de su canciller, quien es la persona y la entidad más autorizada, la Secretaría de Relaciones Exteriores, para asesorar al presidente en este tipo de situaciones. Señor presidente... Tú le estás dando calificaciones que esa Cancillería no tiene. Esa Cancillería tiene la responsabilidad de asesorar al presidente de la República. Sí. En este caso... Lo hizo acertadamente. Después ha estado desbarrando en casi el 85-90% de todas las cosas, sobre todo en lo que concierne a las relaciones con Haití y a nuestro problema con Haití. ¿Verdad? Para que pongamos las cosas en su sitio. Bien claro. Entonces ahí se produce esa situación y a contrapelo también de que el señor presidente, la decisión que toma, si es para reforzar aquella tomada por el gobierno del señor Leonel Fernández, que también la hizo bajo otro esquema de ordenamiento jurídico internacional y con una validez por consecuencia. La del señor presidente no está amparada no solo por la no validez de las Naciones Unidas, sino que la Unión Europea también autorizaba las acciones en contra de los serbios en la guerra de Kosovo. Y la Unión Europea apoyó las acciones de las Naciones Unidas, desde luego, sí, pero ya dentro de su ámbito. Pero teníamos que respetar nuestra Constitución. Lo que pasa es que el señor Leonel Fernández estaba cortejando la sillita esa en el Consejo de Seguridad, que nos disgustó con México. El problema que tuvo este gobierno con México se lo dejó Leonel Fernández, porque la aspiración a sentarse en esa silla del Consejo de Seguridad comenzó con el gobierno de Leonel Fernández. Y se decía que si no se le daba su asunto de su reelección, Leonel Fernández aspiraba a ir a sentarse en esa sillita o en una de los organismos internacionales, que él estaba trabajando en ese sentido. Bueno, vamos a seguir adelante. Aquí tenemos dos comunicaciones que me llegaron por internet. Una que se concierne al atentado permanente que existe en contra de la República a base de proteger a los ilegales indocumentados haitianos en suelo dominicano. Esto se lo dirige como carta abierta al presidente de la República desde Ginebra, el Secretariado Internacional de la Organización Mundial contra la Tortura. Oigan bien. Y entonces, esa entidad interpreta que nosotros estamos torturando a los haitianos. Y entonces se dirige al presidente de la República en ese sentido. Nosotros no le vamos a dar lectura a esto. Simplemente queremos decirle al pueblo dominicano que si el presidente de la República ni en la Cancillería reaccionan ante este comunicado, entonces este programa va a reaccionar como siempre lo ha hecho frente a este permanente atentado contra la nación dominicana. Además, tenemos que acusar recibo desde Estados Unidos de una reiteración de algo que ya nos había llegado, que eran problemas en los consulados.
Específicamente se nos denuncia que en los consulados de Boston y Lawrence hay problemas de irregularidades y corrupción. Nosotros no vamos a detallar los aspectos, porque tampoco tenemos autorización de decir quién nos la manda, y desde luego que no vamos a hacernos eco de una denuncia si no decimos quién es que hace la denuncia. Pero se nos dice que hay, oigan bien, la posibilidad que en cualquier momento se produzca una investigación federal en la oficina consular de la República en Lawrence. Bonito. Bueno, si eso se llega a materializar, entonces adquiere validez de certidumbre todo lo que nos ha enviado la amiga que nos escribe. De todas maneras, le agradecemos que nos haya, primero que nos escuche y nos vea, y además que mantenga su correspondencia con nosotros. Vamos a los temas de nuestra agenda. La crisis eléctrica permanente, consuetudinaria. Averías y poco combustibles tumban 72 circuitos. Sí, poco combustible y pocas ganas de resolver el problema también. Muchísimas pocas. Sí, porque si no hubiera esa poca decisión de parte del gobierno de coger todo por los cuernos y resolverlo, porque sabe perfectamente dónde que está cogiendo todo este cuadro de engaño al pueblo dominicano. Esto es un fraude al pueblo dominicano. Pero entonces falta valor, parece que falta valor. No queremos decir que el presidente no tenga valor, pero el gobierno no tiene valor para enfrentar este problema. Se rumora que hay llamadas internacionales, que llamó el rey de España, que llamó el primer ministro. ¿Y qué nos importa a nosotros los dominicanos que llame quien sea, mientras esté por delante la solución de los problemas dominicanos? Y ese es el reclamo que este programa le hace al gobierno del presidente Hipólito Mejía y a quien sea que tenga la responsabilidad de poner las cosas en su sitio con respecto a esto que ha estado sucediendo desde el gobierno de Leonel Fernández, pero que en este gobierno se le ha dado la convalidación incluso de la palabra del presidente, de que no le voy a tocar las reglas del juego. Si usted no toca las reglas del juego, presidente, no resuelve el problema, porque no es posible que las reglas del juego sean válidas con gente que no entraron aquí jugando limpio. Esa gente no jugó limpio para entrar a la República Dominicana. Entonces el gobierno no puede pecar de tonto o de ingenuo, pretendiendo jugar limpio con quien no juega limpio. Por eso cuando se habla de la inversión extranjera hay que diferenciar muy bien a los verdaderos inversionistas, cuya característica se desacredita con la clase de presencia que tiene en la República Dominicana, una partida de aventureros, porque no le cabe otra calificación. Entonces, los funcionarios de este gobierno han dado una pobrísima demostración de capacidad y responsabilidad para colar a la gente que toca la puerta de este país. Y ya hemos visto el desastre de los contratos del ferrocarril. Tuvo que caer preso el promotor de eso en Puerto Rico para que aquí se pudiera hacer un escarceo frente a algo que pasó por el Congreso. Y todavía sí, el funcionario que viabilizó ese contrato, que fue el secretario técnico de la presidencia, está defendiendo la seriedad y la honorabilidad de ese fulano que está preso con 2 años en la costilla en Puerto Rico por sobornar funcionarios allá. Entonces de ahí siga por todos los contratos de minería, los que se han dado y los que se están gestando, para que veamos que tiene entonces fundamento lo que le hemos dicho al presidente. El presidente mire a su alrededor, cosa no está bien, no está bien. La poca credibilidad de los bancos dominicanos. El Banco del Progreso comprará a Baninter. Bueno, nos hemos pasado la semana. Este programa no quiso tocar ese tema. Lo evadimos, sí. No lo tocamos. ¿Por qué? Porque sospechábamos esto. Lo sospechábamos. Esto se parece como a las noticias del Palacio de Buckingham. Cuando se dice algo con relación a la familia real y un vocero de la familia real lo niega, afirme que fue verdad. Bueno, pues así estamos nosotros. Después quieren que la gente crea en la seriedad de esas instituciones. No se puede. Estos 2 bancos se pasaron esta semana negando que iban a hacer lo que ahora aparecen los 2 presidentes, todos son reídos firmando.
¿Ustedes creen que eso contribuye a la credibilidad de la nueva institución que va a surgir de ahí? Porque se dice que es por fusión, pero que es el Banco del Progreso el que ha adquirido a Baninter. Y no creíamos que eso era posible porque entendíamos que Baninter era una entidad mucho más grande Una institución. que el Banco del Progreso. Entonces aquí resulta que el chiquito compra el grande. Bueno, parece que de repente se puso grande el chiquito, o el grande se puso chiquito. Lo cierto es que todo esto vino negándose, no sabemos por qué. Porque si había algo que no debía saberse, entonces la operación no debía hacerse. ¿No? Entonces no tiene sentido que se le oculte nada a la población, excepto que haya algo que no debe ser. Y no entendemos qué es lo que puede haber sucedido ahí, pero así fue. Es decir, una semana entera diciendo que no, y que no, y que no, y ahora salen los dos retratados firmando. Vamos a seguir. El mercado cambiario, a propósito de los asuntos financieros y bancarios, mercado del dólar en baja, se cotiza a menos de 24 pesos por un dólar. Bueno, ya le leímos lo que salió el viernes en la tarde en el Nacional, donde decía un vocero del mercado, que no se identifica, que el problema es que hay una empresa eléctrica que va toda la semana al mercado a buscar dólares para sacarlo, y que no es verdad que se están restringiendo a comprar sus dólares para sacarlos del país, yendo al Banco de Reserva, como se determinó en el medio de las medidas que se habían adoptado por parte del gobierno para enfrentar la crisis que se presentó semanas atrás en el mercado. Entonces, este gobierno está fallando en sus mecanismos de aplicación de las cosas que se establecen. Llega a una decisión, se toma la decisión final del presidente, se da por sentado y después resulta que no se aplica. Eso lo hemos dicho, presidente, pero entonces vamos a caer en una situación en donde si su palabra no se respeta, damos un paso de la anarquía. Así es. Así es. Temas nacionales. El petróleo y combustible predicen fuerte subida en los precios del petróleo. Era obvio. No. Lo que pasa es que ha subido los precios de cotización de la bolsa. No nos equivoquemos en eso. Miren, aquí está el reportaje que viene desde Viena. Después de hacer un recuento pormenorizado muy interesante de todo el detalle de lo que ha estado sucediendo, y dice aquí el precio de crudo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, cayó a $24.81 barril el viernes pasado. Entonces dice, cuando los precios del petróleo volvían a subir en los mercados internacionales, en ese momento con las informaciones de que no se iba a hacer tan rápido el paseo por Irak. Se suponía que era un paseo rapidísimo. Pero oigan este parrafito de este artículo. No obstante, la OPEP teme sobre todo un desplome de los precios, según expresó hoy su presidente y ministro qatarí de Energía, Al-Attiyah Abdullah bin Hamad, en declaración a la cadena de televisión CNN desde Doha, al asegurar que es suficiente crudo en el mercado. Al aumento del bombeo de los productores hasta el máximo de sus capacidades en muchos casos, se añade una reducción de la demanda mundial que se produce todos los años con la llegada de la primavera al norte del planeta y además la recuperación de la actividad petrolera de Venezuela, factores que hacen temer un exceso de la oferta y una saturación del mercado. Yo le quiero agregar a eso que el elemento fundamental del desplome de los precios que nosotros hemos vaticinado es la parálisis económica mundial. Ese es el factor eficiente que va a determinar la caída de los precios del petróleo, porque independientemente de las maniobras especulativas en las bolsas, que eso son gente que están jugando al futuro, ¿qué va a pasar? Cómprame eso, vamos a vender mañana. Eso es otra cosa. El movimiento real del mercado se produce cuando la industria de cada país trabaja más o trabaja menos. Si trabaja menos, consume menos.
Y si consume menos, importa menos. Y así es. Y viceversa. Produce más, consume más. Entonces, no hay indicación de que se recupere la economía del mundo. Y todas las indicaciones que hay es todo lo contrario. Se está contrayendo la capacidad de compra de los mercados. Y si no, vayan a ver las informaciones financieras que salen todos los días, sobre todo de Estados Unidos. Entonces, vamos a hacer un paréntesis y volvemos en unos minutos sobre este mismo tema. Pues bien, para terminar con el tema del petróleo, que señalábamos que la normalización de las exportaciones de Venezuela pues tienden a la baja, junto con el compromiso de los países de la OPEP de subir a toda su capacidad su producción y su exportación. Desde luego, me recordaba Roger que se está incubando un problema en Nigeria. Parece que la Shell ahí, que es la que está extrayendo el petróleo, aunque es un país de la OPEP, debe tener un contrato de esos que se paga un honorario por la extracción, que se le paga la tecnología y sus gastos, o sea, y su beneficio, o sea, hace una tarea de extracción. Pero dice la Shell que ahí hay una situación inestable políticamente y ha paralizado la producción. Vamos a ver si eso tiene fundamento o no, o si es una maniobra de Shell para encarecer el petróleo en el mercado, neutralizar la tendencia a la baja que ya se estaba manifestando el viernes. Porque de todo eso se hace en el mundito ese del petróleo. Qué mundito, ¿eh? Temas nacionales. La reelección, insistiendo en un desatino. El PPH desiste de reelección. Estoy poniéndole la fecha porque tenemos el historial desde el viernes. Sí, del viernes 21. Y en este caso sí hay que aplicarlo. El PPH desiste de reelección, eso fue el viernes 21, optaría Eligio Jaques o Vargas Maldonado. El sábado 22, el titular que responde a esta cuestión dice: ven, no repostulación impediría a Hipólito volver a nominarse. Hágate un segundito ahí para explicarle a los amigos por qué. Resulta que la modificación constitucional que ese grupo pasó decía que los presidentes tenían derecho a una reelección y después nunca más. Entonces ellos están ahora preocupados, dicen, si Hipólito no va ahora, no va a poder ser nunca más. Y entonces están insistiendo en el asunto de la reelección. Fíjense cómo cambia, después de haber anunciado ellos, le habíamos dicho, eso es una necedad de su parte. Insistir incluso en cambiar de su manera de pensar a la familia, para que dejara de ser un obstáculo a la posibilidad de que el presidente aceptara ir a una repostulación. Ella le había dicho, voy a complacer a mi familia, yo no voy a una reelección. Entonces, esta gente insiste. Entonces, finalmente sale lo que parece una admisión diciendo, vamos a optar por Eligio o por Vargas Maldonado. Pero de repente alguien sale y dice, pero entonces el presidente no va a poder ser nunca. Vamos a volver para atrás. Entonces viene lo que viene. Vienen entonces los senadores, el señor grupo de senadores del PRD, que dice que inscribirán la candidatura del presidente Hipólito Mejía. Eso fue el domingo. Y el lunes el señor presidente niega reunión con los senadores y reiteró que mantiene su palabra de que no se repostulará. Es decir, de su propia iniciativa, porque los senadores tomaron esa decisión. Y el lunes 24, también, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch ve que intento de inscribir... Ve invento. Que es un inscribir la candidatura de Hipólito. Y aquí este titular explica el porqué. La vicepresidenta advierte, solo el PRD puede inscribir la candidatura de Mejía. Usted sí le dice, el PPH no tiene personalidad jurídica y tiene que ser inscrito por el PRD en todo caso, si es verdad que el presidente acepta
volver atrás, vulnerar su palabra, vulnerar su compromiso con su familia y vulnerar su compromiso con la nación que no quiere reelección, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo. Insisten los señores senadores, dice, los senadores redactan un documento a favor de la repostulación de Mejía. Estiman que 100 legisladores apoyarán la reelección. 23 regidores la promoverán, llueva, truene o ventee. Bueno, entonces nosotros le decimos a esa actitud que si Hipólito Mejía cede a esa tentación que le están poniendo por delante de vulnerar su palabra y su compromiso con su familia y con la nación, entonces el pueblo dominicano debe llover, tronar y ventear sobre ese despropósito, ¿verdad? Y aplastarlo, negarle totalmente apoyo, con lo cual entonces se verá de verdad que este país sencillamente no puede admitir una reelección. No es verdad. Pasamos. Y tampoco puede admitir la vuelta al poder de Leonel Fernández. Leonel Fernández tiene una deuda que cumplir primero. No debería. Temas internacionales, vamos a pasar ahora a los siguientes titulares. La economía y la guerra. Preocupaciones en el mercado por el fin de la guerra en Irak. Las bolsas caen y petróleo sube. Predicen fuerte subida de precios tras caída del barril de crudo. Bueno, fíjense, ustedes saben lo que está subiendo, el precio del oro. Eso sí está subiendo consistentemente. ¿Y ustedes creen que estamos llenos aquí de mineras canadienses por casualidad? No, están aquí porque ellos saben el valor del oro, el valor estratégico del oro. Y porque saben que nosotros aquí somos una partida de tontos que somos capaces de regalar lo nuestro, como lo hicieron nuestros antepasados cuando llegaron los conquistadores en 1492, que vinieron con muchísimos espejitos. Y entonces los indígenas les daban las pepitas de oro y los conquistadores les daban los espejitos. Entonces parece que ellos tienen esa percepción de nosotros gracias a unos cuantos funcionarios gubernamentales, no solo de este gobierno, que los hay en este gobierno, sino también del que se fue y del que estaba antes que ese. Por eso este país, este pueblo dominicano, tiene que cambiar las reglas de este juego democrático que dejó de ser democrático hace muchísimo tiempo. Y para eso va a tener que cambiar los partidos políticos primero, porque de ahí es que salen los funcionarios y los congresistas y los jueces y todo, de ahí es que salen. Y mientras los partidos estén corrompidos hasta el tuétano, entonces lo que estamos experimentando en este país es una metástasis de la corrupción. La corrupción regada por todas partes. Bueno, pero claro, si se desborda de los partidos, a través de los procesos electorales, a todas las instancias del gobierno dominicano. Claro que también hay que decir que está corrompida la actividad económica privada, porque aquí hace mucho tiempo que hay un segmento del empresariado que no juega limpio, que lo que le gusta es comprar influencia en los gobiernos para no competir, para tener una posición de privilegio. Entonces por eso se dificultan tanto las cosas. Y eso tiene que ser visto así y tiene que merecer la atención y el esfuerzo de todos los sectores para que podamos entonces jugar de verdad a la competencia. Claro, necesitamos reglas. No podemos hacer competencia entre grandes y chiquitos porque así no hay competencia. Entonces todo eso, nada más tenemos que imitar las reglas del deporte, ¿no te parece? Fueron las que primariamente desde Grecia a esta época nos orientaron hacia una idea más correcta de lo que era la similitud, la igualdad, la competencia entre la verdadera competencia. La verdadera competencia. Es decir, que no te ponen a pelear con un peso pesado si tú eres un peso pluma o bantam, y así sucesivamente. Así mismo. Vamos a seguir. Pero perdón.
Yo iba a decir algo con respecto a las preocupaciones en el mercado por el fin de la guerra en Irak, de las grandes fluctuaciones que se vieron experimentar durante la semana anterior y a principio de esta, con una subida extraordinaria en los días pasados y una caída en los últimos 2 días tremenda, me refiero a la Bolsa de Valores de Nueva York, porque se esperaba que los acontecimientos en el teatro de operaciones de la guerra fueran de una manera o de otra. Pero tú sabes la pregunta que yo me hago. Ajá. ¿Quiénes están jugando ahí en esa bolsa? Los mismos que están manipulando la guerra. Porque el pueblo de Estados Unidos no es verdad que está metiendo su dinero en ese sitio a donde no está claro cómo es que se juega, porque ya descubrieron con el escándalo Enron y habrá que hacerle eventualmente una estatua, ¿verdad?, a Arthur Andersen y otra a la gente. por haber ayudado al pueblo norteamericano y al mundo a entender qué era lo que estaba pasando dentro del sistema bursátil. Porque hasta ese momento en que se descubrió ese escándalo, nadie tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y esos señores que estaban falsificando estados contables tenían una fachada de honorabilidad incuestionable. Los notarios de la economía, ahí está, ellos ponían su firma y ahí estaba certificado que eso es la verdad como un templo. Palabra de Dios. Sí, pero resulta que no era así y que todo eso era un fraude gigantesco donde se estaban amañando estados contables y se estaban certificando por parte de estos otros señores de la auditoría. Entonces, detrás de ese escándalo, entonces vinieron las investigaciones que todavía no han terminado. Entonces, yo no puedo pensar que el pueblo norteamericano, que es muy consciente de la necesidad de preservar su ahorro, porque muchas familias juegan en la bolsa, pero siempre con un criterio conservador, buscando preservar el valor de sus ahorros. Porque al fin y al cabo la inflación se va comiendo lo que tú tienes. Si tú no logras un modesto incremento de tu ahorro, puede suceder que a la hora que tú lo necesites, tú has perdido valor real de lo que tú tenías guardado. Y por eso, a través de los corredores, que son los que equilibran los riesgos y le dicen, mira, pon una proporción aquí en valores seguros de muy poca ganancia, pero tú no tienes riesgo de perder tu dinero y vas a ganar algo. Y el resto ponlo en estas otras acciones que son de mucho riesgo, pero son las que te pueden dar a ganar mucho dinero. Claro, si se resulta que todo eso es un fiasco, pero no perdieron todo porque tenían la otra parte que estaba ganando moderadamente. Esto es cuando se juega con un sentido de propiedad, es decir, cuando los intermediarios, ¿no?, cuando las cajas corredoras son íntegras. Son íntegras, por eso ibas a citar el caso de Drexel Durham Lambert, la más grande que hubo en los Estados Unidos, que quebró hace como 5 años con aquellos bonos basura. Bueno, que tiró al mercado. Es que en todas partes se cuecen habas y entonces parece... Están cuestionados también. Es que hay una lasitud en el Estado, en hacer cumplir las reglas que se establecieron. Fíjense que hay un trabajo de un economista hindú, un libro, que dice el riesgo de lo que está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Es que se están destruyendo todos los mecanismos que se colocaron en la economía norteamericana para evitar la reedición del colapso del 29. Y entonces él dice, si usted está quitando todos los mecanismos que pueden impedir la reedición de aquello, entonces usted está invitando a que aquello se reproduzca con una dimensión muchísimo mayor, porque la economía es mucho más grande. El tablazo va a ser mucho mayor. Así ha sido. Por eso el colapso de Enron fue tan tremendo dentro de lo que es el sistema bursátil. Ahora, yo repito, yo no sé quiénes están jugando ahí ahora. Yo presumo que son los mismos jugadores que están manteniendo aquello vivo, pero yo dudo mucho que las familias norteamericanas estén metiendo sus ahorros en una situación que todavía no se ha esclarecido. Pero eso ya lo veremos. Ya lo veremos. Los hechos nos harán. Una información que capté en una rueda de prensa con el secretario de prensa de la Casa Blanca ayer tarde, que le preguntaba a uno de los periodistas que qué estaba
manejándose allí en la Casa Blanca, que el señor Alan Greenspan, Sí, presidente de la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, había visitado la Casa Blanca 3 veces en 2 días. Que a Y veces pasan Ari meses y Fleischer no dijo, no, es que nosotros mantenemos muy buena comunicación siempre, y él se consulta con el presidente y con los funcionarios. Eso no es verdad. Es cierto que los presidentes se reúnen de vez en cuando, o de cuando en vez, con el presidente de la Junta Federal de la Reserva de Estados Unidos, que está puesto por el Council on Foreign Relations, para que estemos claros. Todos los presidentes de la Junta Federal de la Reserva salen del Council on Foreign Relations, incluyendo, sin que falte, pues desde luego, a las reglas que vienen de los años 40 para acá, el señor Alan Greenspan. Busquen la lista del Council, ahí lo van a encontrar. Pero la visita en 2 días consecutivos, no 3 veces, no es usual. no es nada usual. Y entonces, como es natural, los periodistas están pendientes de que algo se está incubando. Claro, está por en medio la situación de parálisis de la economía de Estados Unidos. Acuérdense que la Junta Federal de la Reserva bajó la tasa de interés a 1.25% y la economía no se estimuló, no respondió. Se habló de seguir bajando la tasa de interés. Se habló de seguir bajando la tasa de interés. Estamos en medio de una situación de guerra. El presidente de Estados Unidos está pidiendo ahora el presupuesto de la guerra. Entonces, algo tiene que ver todo esto con las visitas del señor Alan Greenspan. Ya veremos. La guerra de Bush contra Saddam Hussein, hurgando en sus causas. Monseñor Flores, el obispo, dice que Estados Unidos no podrá engañar al mundo. Mijail Gorbachev, uno de los culpables de esta situación. La guerra es producto de crisis en Estados Unidos. No le echen tanta culpa a Mijail Gorbachev. Dice el arzobispo Juan Antonio Flores Santana, desde Santiago, que Estados Unidos no logrará engañar al mundo sobre sus reales propósitos con la guerra de Irak, y dijo que la humanidad está horrorizada con los ataques norteamericanos. Yo le quise traer unas fotos. Miren esa fotografía de esa niña. Miren eso. ¿Ustedes creen que eso es posible? Miren esta otra. Yo quiero decirle que las que yo saqué del internet. Esta sí es grave. Miren esa. Esa sí es grave. Mira de los huesos de las piernas. Mira. ¿Ustedes creen que eso es posible? Entonces, ¿qué está pasando ahora mismo? Resulta que Estados Unidos dice que su tecnología es de mucha precisión, pero está matando civiles en una forma horrible. Entonces ahora acusa a Rusia de que le está vendiendo unos equipos electrónicos que despistan los GPS, que son el Global Positioning System, para guiar por satélite las bombas, las armas de precisión. Entonces Rusia dice que no es verdad, que lo que Estados Unidos está ahora tratando de justificar todas esas bajas que le han puesto uno de esos calificativos eufemísticos, ¿no? Baja colateral. Esos son daños colaterales, perdón. Daños colaterales. Los daños colaterales son esos civiles que se mueren. No, pero eso está calculado. Vamos a tener tantas bajas de nuestros soldados y se van a morir que si yo cuántos civiles. Generalmente se mueren mucho más civiles que los soldados que matan. Por lo menos esa fue la experiencia que tuvimos aquí en el 65, cuando se abrió aquel bombardeo de morteros. ¿Usted sabe dónde caían las granadas de morteros? En el centro de las manzanas. Y ya saben que nuestra ciudad, en la parte pobre, está llena de cuarterías en el centro de las manzanas. Quiere decir que cada vez que una granada de esa caía dentro de una manzana, la devastación que producía en la población civil no combatiente era terrible. Entonces, los señores de la guerra, y que tienen mucha tecnología, pero no es cierto que ha mejorado su puntería, ni ha mejorado la precisión, porque siempre matan civiles. Es un contrato de la industria Y bélica. eso que están tomando mucha precaución,
Esto dicen ellos que están yendo con la mano aguantada con relación al asunto del bombardeo. Si no, ya ustedes saben la cantidad de muertos que habría. Ah, no, hubieran borrado a todas las ciudades de Irak. Estados Unidos no ha encontrado armas atómicas, armas biológicas, perdón. Ni químicas Ni tampoco. químicas tampoco. Yo escuchaba minutos antes de venir para acá al programa la rueda de prensa que maneja un general de los Estados Unidos contestando a los periodistas, y hay una periodista que parece que le hace la misma pregunta todos los días. Es que yo quiero que me conteste. El general le dijo, ¿usted me va a hacer esa pregunta Otra todos los vez. días? Ella le preguntó, ¿encontraron armas químicas y biológicas? Y él tuvo que decirle que no. Y ayer le hizo la misma pregunta y tuvo que decirle que no. No hay armas químicas y biológicas en Irak. Y ese va a ser el gran desastre de los Estados Unidos cuando termine esta incursión, en fin, que no se sabe. Ellos mismos no saben, ellos no saben cuándo va a ser. No Ni tienen todavía cuánto fecha. le va a costar en términos de vida. Y económico, por eso es que estaba Greenspan por allá dándose la vuelta. ¿Tú crees? Para entender la deuda. Yo creo que tiene El más techo de la deuda. Yo creo que tiene más que ver con el colapso de la bolsa. También. Porque es que la guerra... Su producto. No, una bolsa que estaba averiada por unos Imagínate. efectos que todavía no se habían superado, y entonces le llegan los efectos de la guerra en forma negativa. Además, queremos decirle, si no mantienen el control del petróleo, el precio del petróleo, si dejan que se dispare el precio del petróleo, se paralizan los Estados Unidos. Oigan bien lo que le estamos diciendo. Porque las aerolíneas de Estados Unidos no resisten que suba el precio del combustible que utilizan. Ahí están todas en línea para la quiebra económica, con las condiciones como están. Algunas ya registradas Algunas en sí. el capítulo de En el quiebra, capítulo 11. pero de hecho se van a ir a la quiebra si se produce la Si situación. se dispara el precio del combustible, agárrenlas a todas allá. Y eso significa la parálisis del transporte aéreo en los Estados Unidos. ¿Cómo se va a desenvolver este país que tiene 287 millones de habitantes en todo el territorio que tiene ocupado, o sea, lo que es el territorio de la Unión? Se puede desenvolver sin transporte aéreo. No, y que transporta 55 millones. Entonces el gobierno de los Estados Unidos Unidos no puede permitir que se desmande el precio del petróleo. Y Bush hijo va a tener que hacer lo que hizo en su momento Bush padre, que amenazó a los que fijan los precios. Digo, si ustedes no controlan los precios del mercado, el gobierno de los Estados Unidos tirará al mercado las reservas estratégicas que tiene. Y ahí mismo se cayeron los precios, porque todo es especulación. Entonces lo que pasa es que no se pueden cruzar de brazos los estados, los gobiernos, no pueden estar como estamos ahora con el asunto del mercado cambiario, porque la ley que se acaba de promulgar deja al Banco Central de brazos cruzados y salió de ahí mismo de la Junta Monetaria. El país del libre mercado le fijó los precios al petróleo en esa ocasión. Bueno, nos han hecho señas que se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios lo permite. Les hablamos Leopoldo Espallana Anita. Y Roger Ojeda. Hasta luego. Agenda Nacional les llega en vivo de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 meridiano y es grabado y retransmitido de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston. De la madrugada por esta misma emisora. Se transmite en la costa este de los Estados Unidos de América por el canal 513 de Time Warner en los estados de Nueva York y New Jersey y por el canal de AT&T para los estados de Massachusetts y de Maine y las ciudades de Nueva York, New Jersey y Boston.